En este tiempo de Cuaresma seguimos experimentando cómo es Dios el que nos amó primero. Todo parte de la gratuidad. Cada mañana despertarse y descubrir que el amor infinito de parte de Dios está en nosotros. Se dice que el amor con amor se paga, no como una cuestión de negocio, de cumplimiento o de deber, sino que es la propia naturaleza del amor. Es decir, al descubrir la gratuidad, entonces uno siente el impulso, el deber o la obligación, ¿no?, de responder y de poder corresponder, no como una obligación ética y moral, sino humana, natural. Ciertamente Dios perdona nuestro pecado, si nosotros perdonamos también las ofensas entre nosotros. Jesús une fraternidad humana con filiación divina. No podemos ser o llamarnos hijos de Dios si no somos, primero, hermanos unos de otros. Ser familia de Dios corresponde la fraternidad entre nosotros. Llegaremos a ser hijos de Dios si vivimos como hermanos. Y sobre todo si manifestamos la gratuidad, el amor al que me ha ofendido, al que me ofende o al que me ofenderá. Escuchemos el texto propuesto para este martes, tomado de Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verduros hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Que tu gracia, Señor, nos acompañe, para que nos impulse a entregarnos a tu servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Nuestro mundo necesita gente capaz de perdonar. Perdón. Nuestro mundo necesita reconciliación. Ya está bien de ir unos contra otros, sino siempre a favor de la paz, a favor de la misericordia, a favor de la reconciliación. ¿Cuánto se necesita un profeta de esperanza? Pero de la gran esperanza de la vida eterna. Un profeta que anuncie la restauración. El auténtico profeta será
quien anuncie el poder de perdonar. Lo que verdaderamente transforma el mundo es la misericordia. Anunciar el perdón es un mensaje de recuperación y de esperanza. Sin embargo, el no perdonar o poner límites al perdón, es decir, hasta este punto, de ahí ya no más, nos enfrasca en un ciclo vicioso de rencor, odio, venganza, violencia, incluso abuso. Dios no da a nadie por perdido. Siempre ofrece restaurar, siempre ofrece el poder recuperarse. La palabra de Dios siempre es una palabra de esperanza, no de aniquilación. Del mismo modo quiere darnos ese poder para con todos los hombres, ser palabra de esperanza para aquel que es descartado, rechazado, marginado, humillado. Así como los hombres quizás te den absolutamente por perdido, Dios sigue confiando en ti. La salvación que Jesús ofrece en obediencia al Padre no es desde el poder humanamente entendido, sino desde la misericordia, que nos reconcilia en fraternidad, como una sola familia que somos. La cumbre de la omnipotencia de Dios se encuentra en el perdonar, en su misericordia. Su poder se manifiesta en ser capaz de sufrir por nosotros y para nosotros, en nuestro favor. Siendo Dios, sufre con nosotros cuando pasamos momentos difíciles, como los que nos puede tocar pasar en cualquier momento, sea una muerte de un ser cercano, una enfermedad, nuestro sufrimiento como humanidad, en guerra, en división. Nos levanta el corazón el Señor hacia los bienes del cielo. Solamente así, con esta gran esperanza de los bienes eternos, podemos perdonar, podemos excusar, podemos soportar y podemos vivir con esperanza. Porque esa esperanza, esa gran esperanza que tenemos, tiene muchísima más fuerza que todo el mal y todas las estructuras del mal de este mundo. Todo, por lo tanto, visto desde la perspectiva de Dios, es una oportunidad para amar más. Dios, al manifestar su poder perdonándonos, quiere que también nosotros ejerzamos ese poder, ese poder perdonar, ese poder que transforma el mundo, lo reconcilia y lo restaura. Cielos nuevos y tierra nueva. No aniquilación, destrucción, sino transformación. La gloria de Dios la encontramos en Jesús, en el supremo acto de amor. La donación al sacrificio. Es el amor misericordioso y sacrificado lo que manifiesta la gloria de Dios. Nunca un poder soberbio, avasallante, orgulloso, agresivo. Busquemos la gloria de Dios en la santificación de su nombre, en su fidelidad, en la justicia, en el amor misericordioso. Santificar el nombre de Dios significa imitar su misericordia. Ciertamente Dios ofrece gratuitamente su amor misericordioso, pues es incondicional. Sin embargo, si no actuamos en consecuencia, y es lo que nos propone el texto de hoy, es decir, si habiendo recibido la gracia, no la actuamos, la perdemos. La gracia la recibimos, pero cae en saco roto. Hemos de dejar que la gracia promueve y purifique nuestras obras a tal punto que perfeccione nuestro quehacer fraterno. Pues en este momento, después de dada, sí que se condiciona nuestra lucha contra el pecado y nuestro esfuerzo en amar como el Padre ama. Es decir, sin haber sido amados primero, pues no podemos amar, no podemos perdonar, es imposible humanamente.
Pero habiendo recibido la gracia, habiendo recibido el poder, y todos lo hemos recibido en el bautismo, que nadie se engañe, entonces, venga, puedes. No digas no puedo, porque es una ofensa al Espíritu Santo que habita en ti. El Evangelio de Mateo está dirigido a la familia cristiana, a la comunidad de discípulos de Jesús. Nos exhorta a dejar transformar ese corazón, como decíamos ayer. Pero dejarlo transformar no por nuestro esfuerzo ni por nuestra lucha por sí solas, sino por la gracia de Dios. Y cuando yo sé que estoy en gracia, cuando puedo llegar a perdonar sin límites. Ciertamente en la familia hay muchas ofensas personales. Sin embargo, el criterio de acción ha de ser los bienes eternos y el juicio final. Y no juzguemos antes de tiempo por nuestra cuenta. Porque según juzgues, también serás juzgado tú. Si Dios, en definitiva, nos perdona tantísimo, ¿cómo no perdonar por tan pocas cosas al hermano? En el juicio final será decisivo la medida con la que hemos medido a los demás, porque esa medida será como la que nosotros seremos medidos. Y a quien mucha gracia se le da, pues mucho se le va a pedir. Contemplemos el día de hoy, para aprender a perdonar, a Jesús en la cruz. Perdónalos. Mira su situación, mira su circunstancia. ¿Estás tú en una circunstancia o situación peor frente a la ofensa de tu hermano?